Buenas tardes, ingeniero Amparito Romero. Mi nombre es Víctor Hugo Jiménez Mosquera. Soy estudiante de segundo A de la carrera de Gestión de la Información Gerencial. Mi tema sobre hablar de esta exposición es comunicación oral dialógica. Son unos temas muy importantes. Primero vamos a hablar sobre la definición oral dialógica. Lo que quiere decir la comunicación dialógica o discurso dialógica son todas las situaciones donde debe existir un emisor, un receptor, para que la comunicación a través de un diálogo debe ser muy primordial, muy importante, para que pueda ser o caracterizarse sobre ese diálogo que pueden participar. Siempre tienen que participar desde el emisor y receptor, para que sea de modo oral, podamos saber que esa conversación es muy importante, con las posiciones o temas importantes que sostiene el diálogo. Eso es en partes primordiales, que es sobre lo que se está hablando. O también es muy primordial los niveles estructurales de la comunicación dialógica. Como los siguientes, nosotros tenemos dos tipos muy primordiales sobre los estructurales, como es mediante turnos y dominios del tópico. Quiere decir mediante turnos. Por lo general es de estructura de un diálogo mediante un turno. Un ejemplo, podemos hablar un diálogo muy primordial con las autoridades de la provincia o cantones. Pero tenemos que saberlo sobre qué vamos a hablar, sobre qué tema vamos a hablar sobre las autoridades. Eso quiere decir que podemos cumplir la función como emisor y receptor en ese mediante diálogo que se puede ver. O muy importante también es el dominio del tópico. Cuando se establece un diálogo, por lo general es tener un dominio mínimo del tópico, cuál se está hablando sobre el tema que se está hablando, se está diferenciando. Esto quiere decir los diálogos deben ser primordiales entre el ser humano. Hablar con precisión, claro y preciso lo que queremos llegar. Eso es sobre los niveles estructurales que estamos hablando sobre este tema. También hay formas del discurso dialógico que es muy primordial, muy importante. Como, por ejemplo, es la discusión, el debate, muy primordial. Por ejemplo, en la discusión y el debate es un discurso que se caracteriza para poder implicar sobre otros temas, por ejemplo, un debate. Deben haber dos grupos sobre un tema, debatir sobre lo que piensan. Puede ser la condición o la discusión sobre ese tema, o puede ser formar la polémica de un grupo al otro grupo sobre la discusión y debate. También es muy importante la conversación. Es donde se caracteriza espontáneamente, será el modo de lo general de algo informal. Es una conversación sin un principio o un tema que podamos hablar. Eso quiere decir que se establece un tipo de relación o simétrica, es decir, los involucrados que tienen el mismo nivel para poder, por ejemplo, el alumno al alumno. Es un ejemplo claro y preciso. Es como ejemplo también el trabajador con su jefe. Es algo así la conversación. Eso sí es muy importante. También aquí en inglés es la entrevista. Quiere decir que la entrevista es planificada, organizada, programada, por lo general, donde un ejemplo de entrevista donde queremos encontrar un trabajo. Ellos nos dan una fecha, una hora, un día, un lugar. Eso quiere decir que es la entrevista. Y debemos asistir el día y la hora donde nos dice. También hay una persona como conocido, es el entrevistador, que nos va a dirigir sobre la conversación o temas sobre el trabajo. Eso es muy importante, lo que debemos entender. Eso quiere decir que esos temas es lo más importante sobre la definición de la comunicación dialógica. Tenemos, como les digo, hay tres tipos. Los tipos de definición que nosotros definimos la comunicación dialógica, los niveles estructurales y las formas del discurso dialógico. Eso es lo que les puedo hablar sobre mi tema. Muy amable, gracias por la atención.